La idea de este TIC es de que puedan ustedes aprender a crear funciones DAX con Power BI para sacarle provecho a tus reportes, ¿no? En primer lugar, a veces nos encontramos con problemas como, por ejemplo, no puedo realizar una fórmula que tal vez la realizo por fuera para ya conectarla y utilizarla. Eso es lo común que hacen todas las personas cuando, por ejemplo, no pueden avanzar con alguna fórmula que quieran calcular y tienen que utilizarla dentro de su dashboard, ¿no? Entonces acá nosotros, por ejemplo, lo que hacemos siempre es que la información que pase a Power BI, que sea la información en bruto, como decir, los datos que van a ser ingresados o los datos que están conectados. Y luego de aquello, lo que vamos a tener que hacer es justamente aplicar fórmulas para crear esos indicadores o tal vez para poder, en este caso, crear KPIs para tu toma de decisiones. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que potenciarnos en utilizar estas fórmulas. ¿Por qué? Porque si tú no sabes cómo utilizar las funciones DAX dentro de Power BI, te estás perdiendo el 50% de lo que se podría hacer con la reportería y los dashboards. Yo cuando inicié con este tema de Power BI con el año 2015, solamente conectaba datos, hacía algunas fórmulas básicas y hacía mis medidas para poder crear algunos indicadores y algunos KPIs. Pero a veces no solamente basta con crear fórmulas, sino a veces necesitamos tablas, autogenerarlas, para que esas tablas trabajen en base a una información que yo clasifique y que yo pueda trabajarlas para poder simular una tabla temporal que me va a seguir por siempre dentro del dashboard o dentro del informe que yo utilice. Y es ahí donde vamos a tener que utilizar herramientas y fórmulas para salir de ese problema. Porque lo común es de que te apoyes en un archivo plano o de repente un archivo creado para que tu informe funcione. Y eso te limita a que puedas crecer dentro de este reporte, porque vas a tener que parchar y parchar y parchar siempre cosas para que tu informe salga bonito. Y obviamente acá te voy a explicar algunas funcionalidades que son bien útiles para que tú puedas trabajar. Bueno, entonces yo quisiera explicarte ahorita, para aquellas personas que no saben qué es una DAX, básicamente se distribuyen en tres tipos de funciones. Y muchos piensan que solamente las DAX son medidas, pero las funciones DAX acá sucede que tienen mucho que explicar y muy bien estructurado dentro de las reporterías BI. Que obviamente yo te recomiendo no solamente conocer BI para hacer algo potente, ¿no? Te recomendaría también que lo complementes con Power Automate y Power Apps. Ya si tú te conviertes en un desarrollador de Power Platform, ya tienes otro precio en realidad. Esto de Power Platform está que crece un montón y hay empresas que piden, en este caso, personas que conozcan mucho de Power Platform y que estén metidos con BI y que obviamente que estén con experiencia en proyectos, no que conozcas, no, a menos que seas un principiante, ¿no? Y obviamente si quieres subir tu valor en el mercado, tu camino es Power Platform por si acaso, ¿ok? Aparte de tus skills que tienes, como de repente eres de finanzas, eres de contabilidad, eres de logística, eso te ayuda mucho porque tú ya sabes tu mercado. Entonces, ¿cómo lo plasmas en algo de valor? ¿Cómo lo plasmas en algo que tú puedas tomar decisiones? Y que no te limite de que sistemas te desarrolle todo. Entonces, Power Platform es el camino, por si acaso. Es la solución perfecta para cualquier persona que está metido en el ambiente profesional y es, en este caso, amante de los datos. Los datos son los que te van a ayudar a tomar decisiones. Los datos, como los tienes, hay que saber estructurarlos para tener información y puedas decidir qué cosa hacer en el próximo salto. Esto de acá va a crecer más, ¿no? El Virtual Agent, el Power Page, el Power Automate, que ya es necesario, y Power Apps, que son dos herramientas que no te la debes perder, porque si no estás fuera del mercado, así de simple. Y vas a tener que aprender mucho de inteligencia artificial también, ¿no? Bueno, te voy a explicar acá una cosa importante. DAX, por si acaso, es Data Analysis Expression. Son iniciales, por si acaso, de funciones para el análisis de datos, ¿no? Pero acá hay tres tipos de funciones dentro de Power BI que la dividen en columnas, que son columnas calculadas, que son muy útiles. Por ejemplo, si tú vienes de un Excel y tienes columnas calculadas como un buscar B o de repente VLOOKUP, ¿no? XLOOKUP o de repente IF, las funciones clásicas, en este caso del Excel, las puedes desarrollar en columnas. Entonces hay funciones exclusivamente para columnas y las columnas que vas a tener que desarrollar son aquellas que se van a calcular para cada registro. Es decir, si yo quiero cálculos granulados, tengo que utilizar una función
de columnas. Pero si yo quiero cálculos a nivel grupal, donde tomo un conjunto de registros y voy a una tabla, extraigo los registros y los calculo y tengo un valor y que además ese valor sea dinámico, entonces tendría que utilizar medidas. Las medidas justamente son la potencia que nos va a permitir en este caso dar el gran salto. Pero obviamente utiliza grupos de registros. No es que te salga por cada fila un valor, no. Te va a calcular un grupo de registros y hasta le puedes colocar una condición o le puedes extraer los registros que necesitas o tal vez de repente hacer un cálculo que te va a permitir generar una inteligencia de tiempo o de repente en este caso cosas que puedas tomarlo de forma grupal. Así que si yo te diría, por ejemplo, dos funciones de Excel y la quieres comparar con Power BI, podrías decidir si utilizarla en columnas o utilizarla en medidas. A ver, por ejemplo, ¿no? Te voy a dar un caso práctico. Ustedes conocen, por ejemplo, la función izquierda, derecha, la función MIG o la función extrae, algunas funciones que maneja el Excel como para hacer cálculos básicos. Te voy a preguntar una cosa. Si utilizas la función extraer o MIG, como quieras llamarlo, esa función trabaja con una celda específica, ¿cierto? Una celda en Excel que te dice, toma esta celda y quiero extraer cierto valor. Pero es celda por celda. No es que toma un grupo de celdas y extrae los valores, a menos que los copie, ¿no? Bueno, entonces en ese escenario, eso sería una columna. Una fórmula de columna. Así que si quieres plantear una función izquierda, extrae, de repente en este caso hacer una multiplicación, una división, sería fórmula de columna porque vas a tener granulada. Pero una medida, por ejemplo, podrías hacerla como en el Excel algo así, ¿no? El sumar.si, contar.si, promedio.si, la función sumar, la función average o promedio, toma un grupo de celdas y ese grupo de celdas las calcula. Entonces cuando toma un grupo de celdas, ya sería una medida, acá en Power BI. Es decir, por ejemplo, esas funciones que permiten tomar un grupo de celdas y calcularlas y obtener un valor, sería una medida. Y es ahí donde, por ejemplo, yo tengo que decir si utilizar columnas o utilizar medidas. Ahí está el detalle, ¿no? Pero al final te vas a dar cuenta, porque a veces uno quiere hacer una fórmula en columna utilizando funciones de medidas. A veces comete el error de utilizar una medida y creando una función de columna. Y el mismo Power BI te va a quejar porque te dice esto no funciona, esto no sale o no se puede realizar. Entonces tú con tu experiencia vas a tener que decidir en qué hacerlo. Pero las medidas son las reinas de las funciones DAX. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a poder realizar cosas bastante potentes. Pero algunas medidas necesitas que generes tablas. Por ejemplo, podría decir, si yo tengo 1.000.000 de registros, quiero filtrar estos registros que nos permitan a nosotros hacer el cálculo más rápido. Entonces, para eso tienes funciones de tablas. Y es ahí donde viene el tercer tipo de función DAX, las tablas. Las tablas son tan potentes, por si acaso. Una vez yo tenía un problema con un Oracle, que tenía cerca de 10 millones de registros, pero ellos no analizaban la información pasada. Entonces yo dije, bueno, perfecto, hago un Power Query, clasifico la información a partir de esta fecha y comienzo a calcular. Bueno, claro, podría hacerlo, pero cuando está conectado de manera dinámica, no con import, sino dinámica, entonces es cuando tú tienes que extraer esa información en tiempo real. Y es ahí donde cuando yo quiero entrar a Power Query, hay algunas cosas que no te dejan realizar. ¿Por qué? Porque está con Delay Query. Y eso hace de que no puedas tomar la información y puedas manipularlo a tu antojo, porque la tabla sigue estando al otro lado. Delay Query es como si fuese que la tienes vinculada, no importada. Escucha esta parte, cuando tú traes datos a Power BI de manera importada, con import, solamente te soportan 1.000.000 de filas por tabla. Si tienes 10 millones, no vas a importarla. Es imposible hacer eso. Entonces ahí tienes que utilizar Delay Query o Direct Query, como quieras mencionarlo, ¿no? O conexión dinámica, que de forma directa te puedes conectar a esos millones de registros. Y es ahí donde tu Power Query murió, donde tu Power Query para hacer ciertas consultas fracasó, porque no vas a poder hacer mucho. Podrás hacer un filtro, pero no te permite hacer otro filtro, no te permite hacer una columna calcular, no te permite hacer muchas cosas, porque es limitado, porque está con conexión dinámica. Y si tú no sabes DAX, perdiste. Porque va a decir, no puedo hacer este trabajo porque hay muchos registros.
No, pues fracasaste, ¿no? Fracasaste así de simple. Porque las funciones DAX te van a poder solucionar ese problema. Con las funciones DAX tú puedes decir, tomo esta tabla con los registros que quiero calcular. O de repente hago el cálculo antes de que lleguen al reporte. Y puedes crear nuevas tablas, por si acaso, en tiempo real y agrupadas y calculadas, donde de repente salen pocas filas. Hay que aprender DAX, ¿no? Porque ahí si no, te limitas. Acuérdate esto. No solamente es jalar los datos y hacer simples sumas o simples promedios o de repente cruzarlas de una forma simple. Eso ya es básico, ¿ok? Acá vamos a hablar de cosas que vas a tener que generar de valor y además vas a tener que generar reporte de impacto, donde cualquier pregunta que te hagan la puedes resolver con los datos. Así que las DAX, te digo que es un tema muy importante para que tú puedas dar el salto. Entonces, acá te armé un pequeño texto de qué es una medida DAX. Estamos hablando de medidas nada más, no de funciones, porque funciones hay de columnas, hay funciones de medidas y hay funciones de tablas. Acuérdate eso, son 3 tipos de funciones. Y es más, en alguna ocasión, en algún examen que desarrollas para Microsoft, los exámenes para certificarte, en algunas preguntas te dicen la diferencia que tiene que existir entre un tipo de función y otra. Y todos piensan que de repente hay una sola DAX. Y es ahí donde puedes pecar en ese tipo de preguntas. Así que las medidas pueden hacer uso de funciones de columnas y también pueden hacer uso de funciones de tablas para hacer un cálculo, porque con las medidas tú vas a poder crear los indicadores de gestión y también vas a poder en este caso crear tus funciones o tus KPIs, porque al final todo se resume en eso. Si vas a querer crear reportes es para que en tus dashboards puedas medir tus objetivos y es ahí donde tú tienes que crear tus medidas para crear los indicadores y crear los KPIs. Ahora, como tú lo quieras representar, eso ya está a tu criterio o como te lo pidan. Entonces, de eso se trata básicamente, ¿no? Hoy día, justamente te traje en el archivo 2 tablitas sencillas, una de facturas y una de objetivos. Bueno, la de facturas puede ser una tabla de logística, puede ser una tabla de finanzas, porque son números nada más. Muchos a veces se preguntan, pero ¿hay un ejemplo solamente de facturas? No. Hay que recordar un detalle importante. Lo que tú hagas con un dato, lo puedes hacer con cualquier tabla. La cosa es que entiendas cómo calcularlos, cómo utilizarlos. Y ahora va una explicación básica, mira. Yo tengo acá una tabla y otra tabla con una de facturas y otros objetivos, donde por ejemplo acá no vas a darte cuenta de que esta tabla no tiene un campo en común por el cual puedas relacionarlo. Entonces uno podrá decir, bueno, sí, por ahí puedo ver algo que pueda relacionarse. Entonces a veces hay tablas de ese tipo, ¿no? Donde, por ejemplo, una fecha me acuerdo de que me pidieron un reporte donde este empresario tenía varios tipos de negocios y quería ver cuánto había ingresado diariamente. Uno de los negocios tenía archivos planos, como Excel. 3 tipos de negocios tenían en este caso un ERP, que ya estaba procesando información y sacaba su reportería. Pero él quería ver en su celular, quería ver, por ejemplo, cuánto había ingresado en el día y en la semana y cuánto era la proyección que tenía que cubrir para el siguiente año o para los trimestres posteriores. Pero no había ningún campo en común entre ellos. Sucedía que era un negocio de llantas y 2 restaurantes. Y quería contar esa información para poder calcular y saber cuántos son los ingresos y egresos, los gastos, pero no había ningún dato en común. ¿Por qué? Porque entre el negocio de las llantas y lo que vendía de repuestos en un tipo de mercado de autos, no tenía nada que ver con los datos en los restaurantes. El único switch que yo encontraba eran las fechas. Yo le decía, en tal día, hasta tal hora, tú has tenido este ingreso y este egreso, ¿no? Números así puntuales. Si quería un detalle, hacía un clic y veía el detalle de los autos o veía el detalle de los restaurantes. Y bueno, era una especie de dig down, ¿no? Donde entraba a ciertos lugares. La única forma era hacerlo por fechas. Porque no había un código, no había un ID por cual relacionarlos. Y siempre todos buscan IDs, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si puedes darte cuenta, un campo exacto no existe, ¿no? Bueno, y obviamente, como dicen, todo se puede manejar por fechas, pero el año, por ejemplo, no lo puedo relacionar con fecha de venta porque la fecha tiene día, mes y año, y el mes tampoco lo puedo relacionar con fecha porque recuerda que el mes es un mes y la fecha tiene día, mes y año. Entonces la pregunta es, ¿cómo haría para poder hacer la relación?
Ahora, hay que recordar un detalle importante. Cuando tú tienes una relación entre tablas, una de las tablas tiene que tener datos únicos para que sea una relación perfecta. Porque si ambas tablas tienen datos repetidos, por más que quieras hacer la relación, no funciona. Yo puedo construir una fecha con la tabla de objetivos y querer relacionarla, pero si las fechas están repetidas, perdí. Porque una relación perfecta es necesario que una de las tablas tenga datos únicos. Si no, sería una relación imperfecta. El mismo Power BI te va a decir, esto no te va a funcionar. De muchos a muchos nunca funciona nada, ¿no? Ni en la vida real, por si acaso. Así que hay que encontrar que una de las tablas tenga datos únicos. Ahora, voy a hacerte la prueba. Por ejemplo, yo sé que es por fecha de venta. Sí, podríamos hablar por fecha de venta porque acá tengo el año y el mes. Pero acá en la tabla de objetivos yo tendría que tener también una fecha para relacionarla. Ahora la pregunta es, ¿cómo creo una fecha en la tabla de objetivos? Mira, fíjate. En la tabla de objetivos yo tengo el año y tengo el número de mes. Entonces yo tendría que crear una columna calculada, una función de columna, para crear la fecha. La pregunta es, ¿cómo hago para crear esa fecha? Vamos a verlo, mira. Hay un botón que se llama Nueva Columna, arriba a la derecha. Basta que tú selecciones cualquier columna y ya tienes este botón acá. Si no, te vas a la herramienta de tablas y eliges Nueva Columna. Entonces, al hacer un clic sobre Nueva Columna, vamos a crear una columna que te arme una fecha. Así puedas tener día, mes, año y todo aquello. Voy a poner acá, por ejemplo, como columna fecha, el título de la columna. En realidad, el nombre de la columna tú lo puedes inventar. Hasta puede tener espacios en blanco, hasta puede tener símbolos por si acaso. ¿Ok? Entonces, acá para crear una fecha, tenés que utilizar la función day y coloco el año y el mes del día. El año sería, acá está la columna año, pero cuando yo digito año, no me sale de forma automática, me sale con un error. ¿Por qué? Porque tiene un carácter especial. Sin embargo, es válido como campo. Entonces, cuando me sucede eso, yo lo que hago simplemente es colocar el nombre de la tabla y me salen todos los campos. La tabla se llama TV objetivo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a poner acá TV objetivo y acá año. Entonces ahí sí funciona muy bien, ¿no? Porque la función day tiene tres parámetros: año, mes y día, coma. Luego coloco el mes, coma. Ahora tú vienes y el día tú lo inventas por si acaso. Como vamos a compararlo por periodos de meses o trimestres o años, no importa el día, puedes inventarlo por si acaso, ¿no? Entonces yo podría acá colocar el 1 como referencia, que es el primer día de cada mes. Porque si coloco el último día, no todos tienen 30 días, ¿no? Algunos tienen 31, algunos tienen 28, 29, dependiendo en este caso del mes que estés utilizando o el mes que tú creas conveniente. Ahí ya coloqué la fecha. Ahora, si tengo una fecha y en la tabla de facturas también tengo una fecha de venta, entonces teóricamente la podría relacionar, pero te he dicho algo importante, de que no puedes relacionarla si tiene datos repetidos. Vamos a ver si funciona, mira, fíjate. Voy a relacionarla, ¿sí? Voy a tomar el campo fecha de venta y la voy a arrastrar a la fecha de objetivos. Va a quedarse la relación y cuando quiera hacer la relación entre las dos tablas, hay un gran problema, ¿no? De que me advierte que esta relación tiene una cardinalidad de varios salarios. Es decir que de muchos a muchos. Cuando existe una relación de muchos a muchos, los datos que te va a devolver no son coherentes, porque no va a saber qué registro se va a relacionar con qué registro, sino todos se relacionan entre todos y te va a duplicar el dato. Y ahí sí es un problema. Entonces yo no tomaría esta opción como una opción referente para hacerlo, pero a veces una persona dice, bueno, soy terco, ¿no? A ver qué sucede. Lo acepto nada más. Al aceptarlo, te va a funcionar la relación. Pero cuando tú encuentres asterisco, es una relación mala, por si acaso. Una relación de muchos a muchos nunca funciona. ¿Ok? Te va a devolver datos incoherentes. Entonces tú tendrías que crear una tabla que tenga datos únicos. Y yo podría crear una tabla con datos de fechas únicos. La idea ahorita, por si acaso voy a borrar esta relación porque esta relación no funciona. Entonces voy a tener que hacer una tabla intermedia. Una tabla intermedia donde yo pueda colocar acá las fechas únicas y por esa tabla relacionarlos. Entonces ahora la pregunta es, ¿esa tabla la puedo crear con Power Query? Puedo crear una tabla con fechas únicas. O también puedo utilizar una fórmula que me permita crear esa tabla.
y que esa tabla sea útil para la relación. Ahora la pregunta es, ¿qué opción tomar? Si son tablas importadas, tranquilamente con Power Query lo puedes hacer. Pero si es una tabla conectada con Direct Query o conexión dinámica, perdiste. Vas a poder crear la tabla, pero vas a estar limitado, porque hay algunas funciones que no vas a poder realizar en Power Query. Y es ahí donde se va a quejar. Y es más, tus procesos van a ser más lentos, porque cuando quieras hacer la actualización, vas a tener que actualizar la tabla de fechas y escribir una fecha nueva. Entonces estás propenso a que siempre hagas un update o un refresh, o que la tabla funcione actualizada. Y la actualización a veces no son en tiempo real. Si es una base de datos, en este caso como Power Query o como Oracle o SQL, sí vas a poder hacerla por si acaso cada cuarto de hora. Pero si es una tabla importada, el mismo tiempo que puedes actualizar es cada hora. Entonces ahora, ¿cómo hago para que la situación funcione rápido? Funciones DAX. Las funciones DAX son tu salvación. Crear una tabla de fechas dinámica, ¿no? Donde obviamente tú vas a poder generarla para poder relacionarla. Y puedes decirle de qué fecha, porque obviamente la tabla dinámica dices, bueno, yo quiero relacionarlo, pero por fechas que para mí sean funcionales y yo pueda manejar o manipularlas. Entonces puedo crear una función de tabla con DAX que permitan crear esa tabla intermedia y con esa tabla intermedia relacionar. Ahora la pregunta es, ¿pero qué fechas utilizaré? ¿Utilizaré las fechas, por ejemplo, de la tabla objetivo o utilizaré la fecha de la tabla facturas? Eso va a depender de ti. La cosa es que tú generes fechas de forma automática sin extender el tiempo, porque obviamente la idea es que genere fechas sobre tus reportes que vas a realizar. Por ejemplo, quiero un reporte para todo el año y comparar para todo el año. Pues yo utilizaré la tabla objetivos, porque las fechas de objetivos son a futuro. En cambio, si yo quisiera realizar cálculos en base a fechas actuales, en base a lo real, a cómo va avanzando, utilizaría la fecha de las facturas, porque las facturas van agregados en mes a mes y sucesivamente. Entonces ahí podría utilizar la fecha de facturas. Va a depender de lo que tú quieras usar. Pero de alguna forma, tú tendrías que hacer ese cálculo para poder definir qué fechas voy a generar para que salga una tabla intermedia con fechas únicas. Sin necesidad de escribir las fechas, ni tampoco ir de repente al famoso Excel, crear las fechas y conectarlo, ¿no? Porque si no vas a estar dependiendo siempre del Excel, cuando tú puedes depender de tus mismos archivos o tu misma tabla que has conectado. Y eso es más potente, ¿no? Entonces ahora vamos a crear una función de tabla. Entonces para esto, yo tengo dentro de Power BI una opción que dice nueva medida, nueva columna, nueva tabla. Ahí está. Vamos a crear una función de tabla. Entonces, cuando haces un clic sobre el botón nueva tabla, te va a crear una tabla de acuerdo a la función que utilices. Ahora, hay funciones exclusivamente para tablas. Yo siempre acostumbro ir al botón datos para crear la fórmula y ver el resultado en tiempo real, ¿no? Y luego voy a ir a la herramienta de tablas y en la herramienta de tablas voy a elegir acá nueva tabla. Y comenzamos a crear una nueva tabla. Mira, ya tenemos acá una tablita creada y voy en este caso ahora a digitar el nombre de la tabla. Por ejemplo, voy a ponerle DAX calendario. Una tabla calendario voy a crear, ¿no? Y en la tabla calendario voy a utilizar una función que se llama calendar. Calendar es una función de tabla. Hay calendar y calendar auto. Voy a utilizar calendar y me pide dos fechas, la fecha inicial y la fecha final, el start day y el end day. Tú puedes crear la fecha manualmente por si acaso, o puedes utilizar una función, o puedes utilizar una función hasta la fecha de hoy, por ejemplo, ¿no? Y la fecha inicial que sea la menor fecha de todas, por ejemplo. Vamos a imaginar esto, ¿no? Quiero crear una tabla calendario donde estén todas las fechas únicas y que sea en este caso desde la primera vez que vendí un producto hasta la fecha de hoy. Entonces tú podrías indicar ahora, en vez de colocar una fecha, coloco la función min, es mínimo, ¿no? Min, esta función la conoces en Excel, pero voy a tomar como mínimo la fecha de venta. Le voy a poner acá min fecha de venta. Entonces acá ya tengo la menor fecha de todas. Ahora le voy a poner coma y tengo que colocarle una función que me devuelva la fecha actual, por ejemplo. Así como en Excel existe la función hoy, acá también existe la función today, ¿no? Está en inglés nomás.
Así que voy a poner acá today y cierro paréntesis. La función today es una función igualita a la función hoy del Excel, que te devuelve la fecha actual, la fecha de hoy día. Y acá la función me te devuelve la menor fecha de todas las fechas de facturas. Entonces ahora cuando presione Enter, me tiene que crear una tabla nueva con todas las fechas únicas. Ahora, Calendar es una función de tantas funciones que tiene Power BI que te permite crear tablas. Hay unas funciones muy buenas, por ejemplo, Filter, ¿no? Summarize Column, Natural Linear Join, Unión. Bueno, hay un montón de funciones por si acaso. Y son muy potentes para que tú puedas reforzar tus skills dentro de Power BI. Esta es una de ellas. No puedo editar en una hora tantas funciones, pero te estoy indicando de que con nueva tabla creas una tabla nueva para poder solucionar un problema. En este caso serían en las fechas. Y acá tengo fechas únicas, no se repiten. Y obviamente, como le he puesto today, cuando abra mi informe mañana, en vez de que today sea el día 23, va a salir 24, 25, bueno, lo que sea en ese momento que tú generes el reporte. Y como la tabla es calculada, esta tabla se viene actualizando constantemente. No tienes que hacer un refresh ni un import, porque ni bien abre el reporte ya tu tabla sale calculada. Y obviamente no ocupa espacio porque es una tabla calculada. En el momento que se ejecuta el reporte, recién activa y se genera en este caso los datos. Mira, fíjate que ahora me voy en este caso al botón de vista modelo y vas a encontrar esta tabla calendario. Mira, fíjate, aquí está. Es como una tabla más. Ojo, a una tabla calculada tú le puedes crear columnas, le puedes crear fórmulas adicionales, como si fuese una tabla cualquiera. Y también puedes utilizarlo para las relaciones. Así que, por ejemplo, mira, yo lo que voy a hacer ahorita es tomar la fecha de venta y la voy a relacionar con esta tabla. Y la fecha objetivo y la voy a relacionar con esta tabla. Y supone que tiene que salir perfecto, porque ¿te acuerdas lo que te dije? Una relación es perfecta cuando es de uno a muchos o de muchos a uno. Una de las tablas tiene que tener datos únicos. Y la tabla que tiene datos únicos es la tabla calendario que está acá. Así que voy a tomar la fecha de venta, lo voy a arrastrar a la columna Day. Y acá tomo la fecha de venta y la arrastro a la columna Day. Esto se le conoce como una tabla intermedia. Una tabla que te ha ayudado a generar una relación entre ambas tablas para que tú puedas sacar tu reportería con funciones de inteligencia de tiempo. Acá puedes utilizar Total Year to Day, Month to Day, Day Up, ISO no After. Bueno, hay muchas funciones también por si acaso que vas a poder sacarle el jugo cuando ya tienes una relación perfecta. Entonces, es ahí donde ya empleé un caso de uso para que tú puedas crear las siguientes medidas. He utilizado una función de columna, he utilizado una función de tabla. Ahora, por ejemplo, digo, ahora, ¿en qué momento utilizo las medidas? Entonces, las medidas voy a usarlas para crear un indicador. Y después con ese indicador tú puedes crear el KPI que necesitas. Ya que el indicador te puede dar un número, pero para que crees un KPI tienes que darle una historia. Entonces, yo te voy a enseñar a crear ahorita una medida. Una buena práctica es que la medida tienes que crearle una tabla nueva, que no esté conectada a ningún dato, sino una tabla para poder colocar todas las medidas que vayas a construir. ¿Por qué? Porque si te apalancas de una tabla, si esa tabla desaparece, entonces vas a perder tus fórmulas. Bueno, hay muchas cosas que te puedo enseñar, pero poco a poco, por si acaso. No debes pensar que en este TIC te voy a enseñar todo. Este TIC va a ser el inicio para todo lo que te voy a hacer más adelante. Y poco a poco te voy a ir soltando ciertas cosas que son potentes para que tú puedas mejorar tu reportería. Esta es una de las cosas clásicas que me pidieron hace 2 semanas y le estoy llevando un TIC para explicarlo al detalle, ¿no? Porque esa persona no pudo pagar la asesoría y yo dije, te voy a sacar un TIC para que veas cómo es. De paso que también llega a mi comunidad a cómo resolver un problema. Y espero en este caso que te sirva, ¿sí? Justamente fue por tu pregunta. Entonces ya tengo en este caso la tabla de calendario. Ahora voy a crear una medida para sacarle el jugo. Donde por ejemplo yo quiero comparar qué porcentaje de avance hay con respecto a las ventas por cada año. Es decir, yo quiero comparar mi meta con lo que he vendido por cada año. Y quiero hacer una especie de cuadro o de gráfico donde compare eso. Ahora te voy a explicar cómo crear la medida. Es bien sencillo. Voy a hacer una variación en la cual diga qué porcentaje me falta para poder llegar al objetivo. Ahora, yo te dije hace un rato, las medidas crean una nueva tabla. Ahora, ¿cómo creo una nueva tabla sin conectar una tabla externa? Fácil. Te vas al botón nueva tabla.
y colocas el nombre de tabla que tú deseas. Por ejemplo, voy a colocar acá DAX y Functions. Así que voy a hacer un clic sobre el check, como para aceptarlo. Y ya me salió una nueva tabla, mira, fíjate. Y aquí está, mira, DAX Functions. Tiene automáticamente una columna que está totalmente vacía. Esa columna no me interesa. Pero recuerda que cuando tú creas una nueva tabla, te crea una columna para que pueda existir. Acá, por ejemplo, ya tengo la tabla nueva. Y lo que voy a tener que hacer ahora es crear la función que yo necesito. Y la función es bien simple, por si acaso. Parece mucha ciencia, ¿no? De que cómo calculo el porcentaje que me falta para llegar al objetivo. Fácil. Mira, voy a colocar acá ahora el botón nueva medida. Ojo, si sale en otro lugar, la puedo mover. Pero si tú quisieras que salga en esa tabla, exclusivamente en esa tabla que tú quieres, tienes que hacer esto. Vas a presionar el botón derecho del mouse y vas a elegir nueva medida. Ahí te aseguras que la medida esté en el lugar correcto. Porque a veces salen las medidas en la tabla que quieras. Después tienes que moverlas. Pero obviamente no es arrastrando, por si acaso, ¿ya? Bueno, acá elijo nueva medida y procedo a hacer la fórmula. Voy a poner acá, por ejemplo, porcentaje de variación. Mira, le voy a poner un símbolo y voy a poner acá porcentaje de variación. Entonces yo voy a hacer una fórmula que me saque la variación entre la venta real y el objetivo, que es la meta. Acá si te puedes dar cuenta, entre las tablas que tenemos, tengo acá la meta, que es a lo que debe llegar, y tengo acá, por ejemplo, las ventas, que es lo real. Lo real puede ser, por ejemplo, lo que vas a medir en el día a día. Puede ser de repente tu stock, puede ser de repente días trabajados, horas hombre, el stock que tienes, la venta que tienes, los accidentes de trabajo, bueno, muchas cosas, ¿no? Pues la cosa es que tú tengas un dato que diga, esto es lo que pasó realmente. Y tengas otro dato que te diga, esto es la meta, o este es el objetivo, este es el presupuesto, este es el budget. ¿Me entiendes, no? Tú tienes que saber con qué medirte, porque si tú no te mides, ¿qué cosa vas a tener que evaluar, no? ¿Me entiendes, no? Siempre tienes que darte metas, tienes que tener objetivos, tienes que tener presupuesto, tienes que tener budget. Bueno, hay muchas cosas que te puedo explicar, pero obviamente siempre tiene que haber algo con qué medirte, si no, ¿con qué KPI vas a sacar si no vas a medir nada? ¿Me entiendes? Entonces tú siempre tienes que tener tu tabla de presupuesto. Ahora estoy creando la medida y voy a ponerle, por ejemplo, lo siguiente. Voy a sumar todas las ventas y dividirlo entre las metas y voy a restarle 1 para sacar el porcentaje de avance, que es la variación. Es un indicador clásico, por si acaso. Lo real versus el presupuesto, que en todos tus reportes te va a funcionar, así sea de cualquier tipo. Te voy a poner acá, así de simple, hago un zoom de las ventas, cierro paréntesis, ya tengo la suma de las ventas, pongo entre, slash, y hago la suma de la meta. Mira, qué tan sencillo es, ¿no? Entonces, ¿eso nomás es? Claro, la cosa es que ahora cómo lo registras en un reporte y cómo lo puedes clasificar para que tu reporte sea a tu medida, menos 1 sería el 100%, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, esta es una de las formas, por si acaso. Hay mucho que explicarte, ¿no? Pero claro, si ustedes están en un curso o van a llevar un curso con nosotros, te voy a explicar más al detalle, porque esta es una cosquilla, eso es un pequeño tic, por si acaso, ¿sí? Listo, acá tengo la fórmula y presiono Enter. Ahora me dices, por ejemplo, pues esta columna no me gusta. Bueno, perfecto, la puedes ocultar con este botón del ojito, ¿no? Para que no salga dentro de tu tabla, mira. Y obviamente cuando yo me voy al botón de informes, ese campo ya no va a existir. No lo voy a ver. Aquí está la tabla calendario, acá está la tabla de facturas y acá está la tabla objetivo. Utilizó meta y utilizó ventas. Y he colocado acá la variación. ¿Te das cuenta? Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para que esto se refleje en una gráfica? Bueno, perfecto. Tú te vas a cualquier icono de gráficos, que tenemos acá, puedes utilizar eso. Puedo utilizar acá el gráfico del medidor, por ejemplo. Hago clic en este medidor, coloco aquel gráfico donde yo desee y voy a tomar la variación y la voy a arrastrar al gráfico. Pero esto quisiera que aparezca en porcentaje. Selecciono la medida y elijo acá el botón de porcentaje. Y ahora esto de acá me va a aparecer en porcentaje. 1.5%, lo que era 0.02, que asumía que era 2%, ahora me está saliendo que es 1.05. Y una variación puede estar desde el -1, o sea, menos 100% al 100%. Así que yo podría colocar acá dentro del eje del medidor que el mínimo sea -1
que sería menos 100%. El máximo puede ser 1, es el 100%. Y el destino sería 0. ¿Por qué? Para una variación, el 0 vendría a ser la meta. ¿Ok? Cuando es negativo es porque no llegó a la meta. Y cuando es positivo sí llegó a la meta. Pero hay un detalle, ¿no? Esta variación que tengo acá es por si acaso de todos los años. Entonces, si hago un filtro en base a un año, voy a percatarme de que puede haber llegado en este caso de repente a la meta o no en cada año. Me voy a crear acá una tablita chiquita nomás, sencilla, para una segmentación. Les voy a hacer un clic en el botón de gráficos y elijo acá, por ejemplo, la segmentación, que es este de acá, este botón del embudo, donde yo podría colocar acá el año. Así que tengo que tomar el año de la tabla calendario. Ahora sí, 2016, ahora sí, 17, 18, 19. Entonces cuando es positivo es porque llegó al objetivo y lo superó. ¿Por cuánto lo superó? Por 5%, ¿no? ¿El 2022 cómo fue? No lo superó en el 2022. Le faltó 6.37% para llegar al objetivo. Entonces, esto acá me da la facilidad de verlo por año. Ahora, también puedo crear un gráfico donde me muestre por cada año cómo han ido los objetivos en forma grupal, ¿no? Así que en vez de filtrarlo, yo podría también crear un gráfico donde me muestre todo aquello, ¿no? Por ejemplo, en 2023 no hay ninguna venta, porque solamente tengo ventas hasta 2022. Es por eso que te sale, cuando yo elijo 2023, me sale todo vacío. Ahí está, ahí puedes verlo. Así, de esa forma, he podido crear un indicador simple. Para que tú lo puedas convertir en KPI, tú tendrías que indicarle los famosos colores, ¿no? Por ejemplo, puede ser el rojo, el amarillo o el verde. Y ahí tienes que aplicarle formatos condicionales. Cuando pase del 0%, tiene que salir verde. Cuando en este caso está por debajo del 0%, tiene que salir rojo o amarillo. Bueno, de repente amarillo cuando está por llegar y rojo cuando está muy lejos. Y es ahí donde ya tú conviertes ese indicador en KPI. Porque tú vas a tener que especificar cuándo el dato es bueno, cuándo el dato es malo. A ver, si yo te digo ahorita, por ejemplo, cuando pase del 0%, ¿para ti es bueno o malo? En este caso, como se trata de ventas, para mí sería bueno, porque está pasando el porcentaje de lo esperado. Pero si yo te digo, por ejemplo, la producción, lo que tú estás produciendo en una empresa, cuando pase del 0%, puede ser que esté bien o mal, pero estaría muy mal cuando estás muy lejos de lo esperado, o cuando sobrepasaste lo esperado. Vamos a imaginar que tu empresa se dedica a producir cierto tipo de productos. Si tu porcentaje me da 30% positivo, puede ser que de repente estés mal, ¿no? Porque has producido algo que no debías haberlo hecho. Pero cuando está en el rango de menos 5 y 5%, positivo y negativo, estás en lo esperado. Pero tú decides. Tú vas a decidir si ese número para ti es bueno o malo. Si por ejemplo esto sería una cantidad de accidentes que existen por años en tu empresa, cuando está positivo perdiste, ¿no? Porque estamos mal. Muchos accidentes más de lo que habías esperado. Porque siempre hay accidentes de trabajo. Pero si estás más allá de lo que tú esperabas tenerlo, entonces está funcionando mal esa área de recursos humanos, o en este caso esa área que se dedica a la seguridad y salud. Entonces tú puedes medir muchas cosas, pero el número positivo o negativo para ti puede representar algo bueno o algo malo. Y es ahí donde tú lo conviertes en KPI, ¿no? Porque esto que tú estás viendo es un indicador. Un indicador es un número nada más. Bueno, yo lo que haría es esto, ¿no? Mire, hago un clic sobre el botón FX y acá le voy a colocar reglas. Y voy a colocar 3 colores. Con la opción nueva regla, acá le voy a colocar el color rojo. Acá le voy a colocar el color amarillo. Acá le voy a colocar el color verde. Listo. Rojo, amarillo, verde. Entonces esto ya se va a convertir en un KPI. Vamos a imaginar que cuando esté por debajo del menos 5%, entonces acá pongo menos 0.05. Acá le pongo cuando sea mayor a 0.05 y que sea menor a 0, porque 0 es el objetivo. Es una variación, acuérdate. No es un porcentaje. Acá cuando sea mayor o igual que 0 y menor o igual que el máximo. Borro el 0 para que me aparezca esto, ¿no? Acá sería menos 0.05. ¿Cómo me di cuenta del error? Porque acá aparecía un símbolo de admiración que decía, esta lógica que está en plan está mal. Ahí estaba así, porque era ilógico, ¿no?
Entonces acá tendría que poner del menos 0.5 al 0 y menor que 0. Ahora sí, lo voy a aceptar y cuando lo acepte, esto tiene que salir algo así, ¿no? En el 2020 está muy lejano, así que me sale en rojo. Pero si elijo acá, por ejemplo, 2021, está en verde, porque pasó el 0%. Está en el 5 en este caso. En el 2019, en verde, 2018, en amarillo. ¿Por qué? Porque está del menos 5% al 0%. Entonces, menos 0.27. Está casi por llegar y se coloca en amarillo. Entonces, una persona que ve estos colores dice, ah, acá está mal, acá está bien, acá está regular. ¿Te das cuenta? Y así como estos gráficos hay bastantes dentro de Power BI, pero si te das cuenta la lógica, para poder llegar a esto, he tenido que armar una tabla, he tenido que crear una medida, he tenido que en este caso hacer las relaciones y luego recién hacer el gráfico, porque el jalar los campos para crear los gráficos bonitos es sencillo. El poder está en las funciones DAX, porque para poder llegar a esto he tenido que crear funciones, algunas opciones para poder utilizarlas y poder llegar a esto. Ahora, de acá te puedo hacer varias magias, te la puedo representar de 1000 formas, y eso no es saber Power BI. Crear un gráfico porque creas un gráfico sabes Power BI, no, esa es mentira. La idea es que aprendas a utilizar estas funciones y muchas más. Es por eso que dentro de los niveles que tenemos de capacitación tenemos 4 niveles, ¿no? Tenemos el de transformación para que tú aprendas a estructurar tus datos. Por ejemplo, esto de las relaciones en el primer nivel. Tenemos otro que es análisis de datos con Power BI, que es el segundo nivel, donde tú vas a aprender a crear los gráficos y todo aquello, aquellas cosas bonitas que son de alto impacto. Pero cuando quieras aprender verdaderamente ya a hacer una reportería profesional, tienes que llevar al tercer nivel, que son funciones DAX. Funciones DAX es un tercer nivel que es muy potente para que tú puedas dar el salto. Y el cuarto nivel es para implementar la reportería que he hecho, es Power BI Service. Ahora lo vamos a cambiar el título a implementación de reportes BI. Son 4 niveles que debes llevarlo para que seas un profesional en estas herramientas. Tú de repente te has quedado en estos dos, o de repente has visto videos y sí has hecho tus reportes. Pero si quieres aprender verdaderamente de Power BI, te recomiendo que llegues al tercer nivel de funciones DAX. Ahora, si recién estás iniciando, te recomiendo que llegues al primer nivel. Power BI no puedes aprender en un solo curso. Con videos sí vas a poder aprender, pero te vas a demorar mucho tiempo. Va a depender mucho de si eres muy didáctico o autodidacta para aprenderlo. Dentro de los cursos que tenemos vamos a la yugular. Temas prácticos, temas puntuales, donde tú vas a poder desarrollarte y vas a poder dar el salto a hacer proyectos con Power BI, ¿no? Y el cuarto nivel, que son justamente Power BI Service, que muchos dicen que sí sé Power BI Service porque saben publicar y compartir. No. El Service tiene sus cosas muy potentes para poder generar RLS, seguridad, nivel de registros, para utilizar el gateway, para hacer actualizaciones en línea, para poder publicarlo en Teams, en SharePoint. Hay muchas cosas porque justamente es la parte de implementación. Y muchos se quejan por eso, hasta los de sistemas piensan que compartir es la solución, cuando hay procesos de implementación. Y es ahí donde, por ejemplo, luego que hayas desarrollado tus reportes, tienes que implementarlo en tu empresa. ¿Y cuáles son las mejores prácticas? El cuarto nivel, donde vas a ver puro Power BI Service y vas a convertirte en un profesional muy bueno. Muchas empresas que se dedican al tema de soporte, al tema de TI, a helpdesk, vienen a llevar este curso exclusivamente, ¿no? Porque ellos no quieren pasar de desarrollador, porque solamente implementan la reportería y son administradores en los reportes. Entonces, si tú ya aprendes esos 4 niveles, 2 cosas: está apto para que tú puedas hacer proyectos y está apto para que puedas dar un examen en Microsoft, para que puedas sacar tu certificación. Nosotros somos el camino del canal para que puedas lograr eso, ¿ok? Así que yo pienso que por ahí puedes guiarte desde esos niveles. Nosotros, por ejemplo, tenemos acá powerbi.p, donde somos los pioneros en dictar cursos acá en Perú. Y acá yo te recomiendo que lleves esta ruta de aprendizaje, ¿no? Esta ruta de aprendizaje está como para Power Platform, así que tienes transformación, analista, funciones DAX, Power BI Service Pro, ¿no? Power Automate y Power Apps, que también son parte del complemento de Power BI para poder hacer el siguiente salto. Ahora muchos están viendo Power Automate, Power Apps, ya se están ligando. Hay una serie de cosas que tienes que ponerte al día. Y te aconsejo que no pierdas esta ola, porque esta ola se viene con fuerza. Después de esto viene el tema de inteligencia artificial, aunque ya en los cursos lo hemos implementado. En el curso de Power BI Pro Analista ya hemos implementado gráficos de inteligencia artificial.
en el curso de Power BI Funciones DAX, también estamos utilizando funciones con inteligencia artificial. Hay un capítulo justamente para eso. Espero que te haya ayudado en algo este TIC, porque recuerda que esto ha ido para aquellas personas que no sabían cómo crear una medida y para qué sirven las DAX. ¿En qué nivel se ve este tip, estos temas que hemos tocado el día de hoy? Esto por si acaso se ve acá en funciones DAX, este tercer nivel. Es donde veo este tema, pero más a profundidad obviamente, ¿no? Con herramientas y más tablas que vamos a tener que utilizar para poder hacer este tipo de cálculos. Ahí vamos a ver muchas funciones, pero es ahí donde veo ese tema. Ahora, los gráficos se ven analista, ¿no? Pero acá también los repito algunos que son de gráficos de otros fabricantes, como el tacómetro o cosas parecidas, para poder desarrollar. ¿Qué tipo de indicadores para recursos humanos se pueden usar? Horas hombre, hay también el tiempo en este caso de producción, hay también cuando vemos el tema del clima laboral, evaluación de desempeño, el cuadrante, el Nightbox. Bueno, hay muchos. Por ejemplo, la vez pasada hice para Interbank, que estamos haciendo el Nightbox, ¿no? Donde venía la data ya procesada de unas encuestas y generamos el Nightbox para poder descubrir en qué situación se encontraba cada empleado. Bueno, hay muchas funciones. Obviamente también costos vienen, ¿no? Dentro del curso de analista se ve una tabla de empleados, donde medimos también el tiempo trabajado, el indicador para poder liquidarlo, ¿no? Liquidarlo quiere decir cesarlo, a futuro cuánto nos costaría eso. Bueno, hay muchos indicadores de recursos humanos. Bueno, yo te cuento, hasta el año 2010 promedio, yo he trabajado en muchas áreas de recursos humanos, para Páginas Amarillas, Bayel Perú, también para Movistar, para La Positiva. Hacía sistemas, yo en realidad soy un desarrollador nato, entonces hacía muchos sistemas para recursos humanos. Es más, he capacitado mucho tiempo para las áreas de recursos humanos que me contrataban para que la capaciten a sus empleados. Y sé del negocio, ¿no? Hemos hecho también sistemas 360, hemos hecho módulos de clima laboral. Y eso también lo implementé con BI en ese tiempo y les gustó mucho, ¿no? Entonces ahí dejé un mercado bastante vacío porque ya me dediqué en este caso al negocio que he implementado ahora, ¿no? Si se comparten tablas de un OneDrive, solo pueden conectarse usuarios de la misma empresa o se puede conectar a usuarios de otra empresa. Sí, siempre y cuando te lo hayan compartido. Si te lo compartieron a tu usuario, sí se puede hacer. Muchos dicen, no, tiene que ser mi OneDrive de la empresa. Claro, pues si yo tengo mi OneDrive y yo te lo comparto con tu usuario, business por si acaso, no usuario clásico de un OneDrive hogar, no, tiene que ser un OneDrive de empresa. Entonces si te lo comparten y te agregan como usuario, se puede. Ahora, también hay una regla dentro de la administración de SharePoint que tienes que indicar que puedes compartir contenidos con usuarios de otras empresas. Entonces, si tienes esa posibilidad, sí se puede. Y solamente de lectura nomás, no se va a poder de escritura. Y Power BI, como lectura, funciona muy bien, porque no permite grabar nada, ningún registro, modificarlo. Ahora, lo más adecuado sería por SharePoint. Tienes mejor control en vez de que sea por OneDrive. Necesito tener un nivel intermedio para llevar este curso. ¿Y cuáles son los horarios? En realidad, tienes que tener un nivel básico. Básico quiere decir que de repente has llevado cursos en plataformas virtuales o has llevado un curso en otra institución. Basta que ya hayas creado algún reporte en Power BI si estás apto para llevar funciones DAX, ¿ok? Pero si no conoces nada de Power BI, ni sabes estructurar una tabla, no sabes qué es una relación, no sabes qué es un cálculo, te recomiendo que lleves el curso de Power BI Pro Analista para que te puedas enganchar y puedas llevar un curso bueno con funciones DAX. Ahora, si recién estás metido en el tema de Power BI y conoces algo porque viste en videos, yo te recomiendo los dos primeros cursos antes de llevar funciones DAX, ¿ok? Funciones DAX son para personas que ya conocen Power BI y quieren dar el salto a poder utilizar básicamente funciones de alto impacto para que puedas desarrollar dashboard potente, ¿no? Así que sí, sería necesario que tengas un nivel básico intermedio para que ya puedas sacar el jugo, ¿no?